reconectando la industria de la moda. Hola Fashion Tribe, oigan, el día de hoy está con nosotros David Estrada. David es el cofundador y CEO de Straight, que es un marketplace de reventa de sneakers. Es decir, que conectan en Latinoamérica, o su intención es conectar en Latinoamérica a las personas que revenden sneakers y a las personas que quieren comprar esos tenis. Zapatillas, depende en el país en el que nos escuche, ¿no? Estos zapatos que usamos para hacer deporte básicamente. Y bueno, él estudió marketing en la Universidad de Monterrey, él es regiomontano, y en 2022 levantaron una ronda presemilla de $500,000 en la que estuvo involucrada también Plátano Ventures, que es una aceleradora súper relevante a nivel mundial. Y en 2022 ellos igual tienen unas ventas de $350,000 en ese año. Entonces digamos que lo que está haciendo David hoy pues es atacar un problema del que en unos minutos nos va a contar un poco más, pues de cómo es que se gestiona en Latinoamérica este mercado, ¿no? Donde realmente pues hay muchas estafas, no hay una regulación tal cual que haga que tanto revendedores como consumidores puedan convivir en paz y disfrutar sus compras tranquilos. Y bueno, hoy invité a David porque yo lo conocí, o bueno, yo conocí a Straight en White Paper, en el newsletter que leo de negocios, y bueno, pues coincidió con que él también lo leía, entonces creo que somos los únicos casi bichos raros que leemos ese newsletter. David tiene hoy 23 años, entonces me encanta que traigamos a alguien tan joven y con tanta información tan valiosa como la que nos dejó hoy. Espero que disfruten el episodio y ya no los entretengo más porque en este episodio de arranque de sexta temporada van a aprender demasiado. Van a aprender de cómo aprovechar comunidades, cómo crecer comunidades. Ellos tienen una comunidad de más de 100,000 seguidores en Instagram. Van a aprender un poco sobre Facebook Ads, porque le pregunté cosas muy específicas. Van a aprender también sobre un poco de cuestiones básicas en e-commerce. Así que bueno, los dejo con el episodio. Fashion Tribe, él es David Estrada para Caminos a la Moda. Caminos a la moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es identidad, cultura, lenguaje. A vivir y vestir sin etiquetas. O sea, la ropa no es ni para él ni para ella, es para todos. Yo que llevo como la estrategia de la marca y que estoy metida en el tema de marketing y publicidad, para mí no hay cosa que más agradezca que el yo haber aprendido a hacer un zapato. La moda es una manera de refugiarte, pero también al mismo tiempo de expresarte. Tenemos que humanizar a la industria de la moda. Ya está decir si la moda es linda o no. O sea, hay muchísimo detrás. Te conectamos con la industria de la moda. David, pues cuéntame un poco de qué es lo que haces tú hoy en la industria de la moda y cómo empezó esa curiosidad. Y bueno, si nos quieres como contar un poquito de lo que haces hoy en Straight y de dónde sale, estaría increíble. La audiencia te quiere escuchar. Cuéntanos. Hola Ale, oye, mil gracias igual por invitarme. La verdad es que me encanta que hayas creado un espacio para hablar de moda, como que es un concepto que igual no había visto mucho y que creo que pues para lo que estamos haciendo acá en Straight, o sea, cuando me contaste esto me encantó porque creo que no hay muchos espacios para hablar como de toda la historia que tiene la moda. Es una industria gigante. Y que ahora como todo el mundo está como también con las startups y que otras cosas, como que no se habla mucho de proyectos o emprendimientos posiblemente que estén muy alineados como tanto más a la moda, al arte, como al diseño, como que hay mucho tema que ahora que empecé a meterme mucho más a esta industria me empezó a encantar. Pero pues bueno, prácticamente una de los primeros emprendimientos que hice o de las primeras cosas que empecé a hacer como ya formal en lo que, como ya un emprendimiento por así decirlo, fue como a los 13 años empecé a aprender lo típico de dropshipping, empecé a ver algunos videos en YouTube. Y ahí me acuerdo mucho que me empezó a llamar más la atención como el tema de e-commerce, como el tema específicamente de venta en línea, como toda la parte que tenía que ver de social media y hacer que se convirtiera ese potencial cliente a un pago en línea. Como que me encantó todo el proceso y me empecé a clavar mucho en la parte de los ads, como que mi perfil y siempre mi skill set
se inclinó más hacia la parte como de marketing, como de diseño, y empecé a aprender muchísimos cursos. Ahí te digo, todavía estaba en secundaria, entonces pues, literalmente era de, oye, acababa de la escuela y veía videos, me tomaba cursos, y de ahí poco a poco también me daba cuenta que quería emprender con un proyecto propio, ¿no? Y siempre creo que al emprender escuchas como, oye, la mejor forma es agarrar algo que en verdad ames y que tengas todas estas ganas para motivarte todas las mañanas a seguir haciéndolo. Y me quedé pensando yo de, oye, en verdad que es un proyecto en el que realmente digo, oye, nunca me cansaría de hacer esto. Y recuerdo que de muy pequeño siempre he sido fanático de los tenis, de vestirme como de, oye, de ir acá, acá. Bueno, ahí ahorita no traigo un outfit muy de moda porque vengo del gimnasio, pero ahí en verdad me encanta. Recuerdo mucho que mi tío, el hermano de mi mamá, es muy, muy fan de pues, todo el tema del básquetbol. Él desde pequeño jugaba, estuvo en torneos y obviamente era el fan número uno de Michael Jordan. Entonces, como que desde muy pequeño siempre tenía a un tío que era súper fanático de los tenis, tenía una colección como de 100 pares. Y pues para mí era como mi sueño, como de, oye, si yo alguna vez crezco, quiero ser como mi tío y me encantan los tenis. Entonces me empecé a inclinar allá hacia eso y dije, oye, ¿sabes qué? Me encantaría hacer algo como en esta industria, como de los tenis. Y empezamos armando ya después de ciertas pruebas como de tanto e-commerce o tiendas de dropshippings que no funcionaron ahí al 100, creamos como una primer marca que se llamaba Viking Studio. Eso fue como en el 2019 más o menos. Antes de la pandemia. Sí, ahí tenía justamente como 15 años. Ese fue como mi primer negocio con nombre y todo, y como ya más bien, porque los otros eran más como proyectos pequeños que al final duraban 2, 3 meses y eran como pruebas, pero ya como el primero que dije, oye, vamos a darle todo, se llamaba Straight, ¿no? Entonces, al principio ahí con este proyecto, de Viking, la idea era muy sencilla. Realmente no conocía nada acerca de ni de negocios, ni de startups. Lo único que sabía era nada más sobre e-commerce y ads. Y empezamos a hacer un e-commerce de tenis pintados. La idea era que conectábamos a, por ejemplo, artistas que están en universidades. En México pasa mucho que hay gente que está en carreras, por ejemplo, de arte, pero que le cuesta mucho monetizar su talento allá afuera, porque no hay como mucha oportunidad laboral para la gente que pinta en físico. Casi siempre tienen que optar por irse a hacer sus obras propias o así, pero en sí un lugar que dé trabajo a artistas casi no hay en México. Entonces, como que mi idea era, vamos a conectar. Claro, y bien pagado. Exactamente. O sea, entonces fue como, oye, hay eso, y a la gente yo veía como un trend de las cosas personalizadas, etcétera, y dije, creo que hay una oportunidad para juntar esas dos cosas y venderlo en línea, tenis personalizados. Y teníamos al principio clientes más como que querían un diseño para un regalo, pero luego ya nos empezamos a ir más como a empresas que querían tenis con diseños de sus logos, etcétera. Entonces, ese fue como el primer emprendimiento que tuvimos, y más o menos esa es como un poquito de la historia, ¿no? Oye, y cuando, a ver, es que ahorita me estás contando esto de a qué edad empezaste como con el tema de ver videos, y si no me la escuché dijiste 13 años. Sí, como los 3. Súper. Hace como 2 años que estaba trabajando en una marca de lujo accesible acá de México. Estaba yo como marketing manager y me acuerdo que lo que incluía como la descripción de puesto pues era la gestión del Shopify, ¿no? Entonces había cosas que luego yo no sabía hacer porque eran ya con código y buscaba videos, ¿no? Porque pues en YouTube, si tú puedes Google it, o sea, yo soy de las que piensa que puedes resolver cualquier cosa. Entonces me acuerdo cañón, ahorita que dijiste eso, que había un niño que hacía, y según yo sí eran en español, unos videos de Shopify y para e-commerce. O sea, era un chico que se veía como de 11 años, o sea, de verdad se veía súper niño. Entonces ahorita que me dijiste eso, dije, probablemente no sabemos realmente qué tantas cosas, o sea, positivas, ha traído que las generaciones, las nuestras, ¿no? Como las más jóvenes,
ya hayan tenido YouTube desde tan chiquitos, porque hace 30 años o 20 años, no sé, que se iba a imaginar, no sé, mi papá, aprender a hacer una tienda en línea gratis, ¿no? En unos videos de tiempo corto, entonces me encanta. ¿Y qué te decía la gente cuando, o sea, ya sea tus amigos o tus profes, o sea, quien estaba a tu alrededor, qué te decía de los temas? Porque claro que es como que, ay, ¿de qué está hablando Sí, David? no, ahí en verdad, fíjate que en secundaria como que no lo compartía mucho igual como con los de la escuela y eso era más como de, oye, yo llegaba y estaba en mi zona, ahí como en mi casa y viendo videitos ahí en la noche o así. Ya hasta después que empecé como que a tomar cursos y a como compartir un poco de, miren, esto es lo que estoy haciendo y la experiencia. Ahí en verdad siempre hubo como que muy buena aceptación en verdad y estoy muy, o sea, como que tuvo un círculo que me apoyó siempre mucho, entonces eso igual como que pues te impulsa más a motivarte y ya, oye, pues vamos como a hacerlo, pero eso que dices de los de que ahora hay como más youtubers y todas esas cosas de como que sí ayudan a muchas gentes a veces, o sea, por ejemplo, yo conozco muchos otros emprendedores jóvenes que justo tienen como una historia muy similar de posiblemente, no es que ese video les haya enseñado a crear un business, pero sino que fue como una de la raíz que los motivó a, oye, a ver, como que estoy en mi círculo de la escuela y como que nos frenamos hasta ahí, como que creemos que hacer una cosa es hasta acabar y hasta que tengamos veintitantos años. Entonces como que ese video me desbloqueó el como, pues no pasa nada si empiezo a intentarlo ahorita, o sea, lo peor que puede pasar es como, pues que no falle y ya, ¿no? O sea, como que justo estaba en el mejor punto y como que al final el resumen de todos estos videos que tratan de ayudar a jóvenes es como estar en el mejor punto para iniciar cualquier cosa, porque nadie depende de ti, no eres responsabilidad de nadie y en verdad si tienes la oportunidad de que pues vives con tus papás y ellos te dan comida y eso, pues en verdad tienes todo para arriesgar y muchas veces lo vi como una ventaja que, por ejemplo, ahora que me muevo más en el tema como de startups y así, me di cuenta que la gente que tiene la posibilidad de hacer eso, muchas veces es la que toma como un riesgo más grande, porque es como, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, como que realmente estás en una posición muy oye, pues no pasa nada en verdad si la riego. Entonces creo que hay mucha gente así que puede darse una oportunidad de emprender que posiblemente tal vez si no le esté tomando por algo, pero en verdad es como, creo que ahorita si estás en esa posición es un muy buen punto para empezar, ¿no? Me encanta. Oye, y cuando empezaste ya ahora sí Straight versus, o sea, comparando ese momento versus hoy, ¿cuál crees que fue como un reto que no pensaste que fuera a ser tan complicado y cuando ya se les atravesó dijiste, hoy, o sea, debí haberlo previsto? O algo que a lo mejor, aunque no lo viste como chin, es abrumador el obstáculo, que sí te enseñó mucho. Por ejemplo, creo que hay como dos cosas en general muy grandes que he notado como que ha cambiado mucho en la forma en la que soy desde que empecé ahora. Al principio como que obviamente cuando empiezas traes un rush de energía y de vamos por todo y de non-stop, ¿no? Efectivamente, O sea, sí. como que, por ejemplo, yo recuerdo que el primero o los primeros 2 años que empecé estaba así de que te lo juro, no hacía ni ejercicio, no estaba nada y estaba 12 horas ahí en la compu de vamos a darle a todo y como que fácilmente aprendí y empecé a ver como recomendaciones igual de otros founders o otras personas que ya han tenido pues tal vez un éxito más grande y que te cuentan como, oye, realmente una de las cosas más importantes es como no llegar a un burnout o que puedas mantener realmente un muy buen ritmo en tu... Un maratón y no un sprint. Exactamente, en lo que estás ahí haciendo y más si es algo que realmente le apuestas a que sea como largo plazo, porque realmente muchas de las cosas que vas haciendo como que nadie sabe si va a jalar o no, o sea, como que realmente conforme la marcha al final es como tú vas agarrando el feedback, vas agarrando insights y como que de lo que vas ahí haciendo vas construyendo, pero como que lo que he aprendido es como el error es parar, o sea, si ya traes un sprint, por más que vaya mal, casi siempre eventualmente si no paras,
acabas como resolviendo el problema que tú pensabas que, ay, es que por esto va a pasar. Entonces, como que eso de lograr un muy buen balance en cómo llevo tanto mi trabajo, el ejercicio, cosas así, ahorita me han ayudado en verdad mucho a que ya desde los últimos 8 meses que hicimos ahora este pivot nuevo con el marketplace, pues que realmente los hayas hasta disfrutado estos 8 meses de estar muy clavado en mantener muy bien tanto mis hábitos y como todo este balance hay un poquito más, ¿no? Y que creo que es una ventaja igual de aprenderlo desde el principio, o sea, porque eso fuera como lo que yo me ponía antes de, oye, voy a hacer esto hasta que pase tal. Y ya igual escuchando mucha gente que te dice, no, güey, o sea, en verdad, hazlo desde ahorita y ahora que lo estoy ahí aplicando, en verdad veo mucho cambio, ¿sabes? Que sabes que sí es cierto que no es lo mismo emprender ahorita que, bueno, ahorita o dentro de los últimos 5 años, que se puso tan de moda, o que incluso en Harvard Business Review empezaron a hablar el tema más bien de la salud mental. Porque sí hay, o sea, literal la generación que viene atrás de nosotros apenas, o sea, pues no era algo que supiera, ¿no? Y vemos a emprendedores como, pues, nivel Silicon Valley como Pamela Valdés, ¿no? Que pues habla de que pasó una etapa de, chin, no cuidé mi materia prima desde el principio, ¿no? Entonces me encanta que traigas ese tema a la mesa. Y yo te quiero preguntar, ya de respecto a este último pivot que hicieron, ¿por qué se dieron cuenta que lo tenían que hacer? O sea, ¿qué fue todo lo que estuvo en la mesa que te hizo clic ya hacer oficial este pivot? Claro, creo que lo principal es que ya como viendo la perspectiva de lo que hacíamos antes y como para dar un poquito de contexto, en 2022 justo empezamos como con iStrade, con esta parte de, bueno, más bien, en 2019 empezamos con la parte como de Viking, iStudio, empezamos con lo de los tenis. Ahí no teníamos como ningún concepto de startup, era realmente un e-commerce, y luego pasó como un año, transformamos la idea, como que dijimos, oye, a ver, si queremos que esto realmente pueda funcionar como un business, tenemos que mejorar nuestro business model, tal y tal, para que pueda ser un modelo que pues potencialmente pueda crecer, ¿no? En ese cambio hicimos un rebranding de la marca, le pusimos el nombre de Strayed, lo enfocamos mucho más como un concepto tecnológico en donde nos íbamos a como convertir en una plataforma para como wearables. No sé si te tocó pues hace como justo en la pandemia, el tema de cripto y NFTs estaba a tope, ¿no? Sí, vi que tuvieron igual su intervención en ese aspecto ustedes. Estaba duro y dije, oye, la verdad es que la gente que está en esa industria es súper fan de los sneakers y me metí como a la comunidad, me metí a todo el tema de Discord, Twitter y ahí empezamos a armar como un concepto en donde poníamos como, hay unas cosas que se llaman como los NFC tags en los tenis, entonces la idea era que tú tenías tu par y como tu versión física y digital, entonces como que eso estaba padre, pero igual lo que aprendí de ahí es que al final inicié un proyecto enfocándome más en una bonita solución que realmente en encontrar un problema verdadero, ¿no? Y que creo que es un típico error que muchas veces más como por el rush y la energía nos olvidamos de justo de las bases de cómo iniciar un gran negocio, que es encontrando un gran problema que está desatendido, ¿no? Y que creo que fue como el primer gran insight, que después de ahí emprender como por 2 años y medio, casi 3, fue una realidad dura que fue como, oye, en verdad no estás resolviendo pues nada con esto, como que es un commodity product, la gente realmente no necesita. Y también era algo que como estábamos con el arte, aún no, seguramente no era el timing correcto en el que podíamos automatizar ese proceso de personalización. Entonces era casi imposible escalarlo masivamente, la producción por toda la parte operativa y los problemas que tiene, ¿no? A la hora de que hay intervención, hay humana al pintar, etcétera. Entonces, pues como que esos 2 insights me quedaron muy claros de realmente una de las cosas claves que necesitas para iniciar un negocio es encontrar una pasión en donde puedas justo motivarte todos los días y dentro de esa pasión encontrar realmente un problema muy desatendido que tal vez, por ejemplo, más en el caso de las startups, con poca tecnología puedas hacer un gran cambio, ¿no? O sea, que justo ahí es en donde
pues ahora que hicimos el pivot hace 8 meses, empezamos haciendo eso, como, oye, a ver, ¿qué tenemos ahorita? Logramos crear una comunidad de casi 100,000 personas fanáticas de tenis. Vamos a realmente investigar qué les duele, qué es lo que realmente pues quieren que exista, qué les molesta, y con esas simples preguntas de hacerle a tu público, a tu usuario, vas a tener mucha información que te va a dar una idea más clara de, ok, si quiero realmente crear una empresa en esta industria, como por dónde tengo que ir. Entonces, ahí nos dimos cuenta de todo el tema que existía, principalmente en México, a la hora de tratar de comprar y vender sneakers. Y si no, por ejemplo, no sé tú qué tan fan eres de los tenis, Ale. ¿Eres muy fan? Pues fíjate que no tanto, más bien he investigado por el tema de marketing de moda. Por ejemplo, el tema de los Jordan o otros casos así como de la industria de sneakers de éxito, los he trabajado pues ya sea para conferencias o para clases. Entonces, más bien ha sido como por relacionarlo con lo que a mí me gusta, que he visto el tamaño y la fiebre que son el tema de los sneakers. Sí, fíjate que yo me empecé a justo como ya meter más como al tema de la industria y esto, cuando conocí, por ejemplo, primero a los que estaban de StockX, que es como un marketplace, pero de Estados Unidos, que fueron como los pioneros ahí en esto. Y justo ellos empezaban a contar un poco como de la data que estaba pasando en Estados Unidos. Esto fue en el 2015, ¿no? En donde justo lo que empezó a pasar es que la gente, o sea, Nike se dio cuenta, en este juego de los sneakers, o en ese momento Nike era el dealer, ¿no? Él tenía el mercado de absolutamente todo. Pero en especial los Jordan empezaron a generar mucha reventa entre la comunidad. O sea, era la cantidad de gente que estaba buscando estos productos empezó a ser una locura. O sea, y tan solo, por ejemplo, en el 2015 en Estados Unidos había más de 9 millones de pares en reventa solamente de los Jordan 1. O sea, de un solo modelo se estaba revendiendo y generando más ingresos que toda una otra marca que, por ejemplo, que es Adidas. Entonces, cuando te das cuenta que la reventa de un solo producto está generando más ventas que todos los ingresos de una marca tan grande como Adidas, y dices, oye, pues creo que hay un mercado secundario en donde está desatendido, en donde no hay un líder, en donde no está Nike, pero que es algo que siempre posiblemente va a existir, porque la gente, ahí al final Nike o las marcas, al hacer estos colecciones más limitadas, pues son sus herramientas de marketing más grandes. O sea, eso es lo que hace que la comunidad se mueva, lo que hace que la gente pues haga estas filas, que haga el hype, que se crea el renombre de la marca. Y al final pues es algo que va a estar ahí existiendo y que va a existir, que cada vez va a crecer más, ¿no? Y eso empezó a trasladarse a México y a Latinoamérica. O sea, eso es claramente lo que tendemos a hacer, pero específicamente con el tema de la reventa en México, el tema es que aquí empezó a hacerse muy popular que muchos chavos, jóvenes o gente grande invirtiera mucho en tenis. O sea, esto llegó a ser tan grande que empezó a ser una oportunidad de inversión en donde pues hay productos que, oye, salen a un precio de, no sé, 4,000 pesos y semanas después puedes hacer un 500% en tu inversión porque se van hasta 20,000, 30,000 pesos algunos pares. Y hay otros que llegan hasta 200,000 pesos, ¿no? Entonces, realmente hay mucha oportunidad como para la gente que le gusta los tenis hacer dinero con esto. Y en México empezó a pasar, la gente empezó a comprar demasiado inventario, la gente empezó a ser vendedora. De hecho, en México hay alrededor de 70,000 personas que venden tenis. Y pues empezó a hacer todo como una comunidad, ¿no? O sea, una comunidad de revendedores, de sneakerheads que quieren, hay eventos, etcétera. Y pues el tema es que aquí en México mucha de la gente todavía no adopta tecnología, entonces todo eso o lo mueve o por grupos de WhatsApp o por grupos de Facebook, o ahora que fuimos a Ciudad de México hay eventos físicos y muchas veces nos enteramos que todavía hacen ahí entregas, por ejemplo, de oye, nos quedamos ver en tal metro o en tal estacionamiento del Walmart de tal. Entonces como que es una industria muy informal y desatendida, ¿no? En donde
veíamos que la gente luego salía hasta estafada con productos falsos, en donde posiblemente igual la gente contactaba a alguien por Instagram o por WhatsApp y los bloqueaban y los ahí estafaban. Entonces, realmente dijimos, hay una oportunidad, hay un dolor, la gente le gusta esto, hay una oportunidad para conectar y poder ser como este intermediario en el mercado de reventa y de ahí pasarnos a otras cosas. Y cuando empezamos a descubrir todo eso fue como un no-brainer de tenemos que hacerlo y pues fue un poco de cómo empieza Straight, ¿no? De que Straight nace como pues la plataforma para conectar a todos estos vendedores que venden por grupos de WhatsApp y eso, y pues que puedan los usuarios realmente comprar un producto 100% auténtico. Entonces, eso fue más o menos ahí como del cómo empezó ahora este nuevo pivot, que la verdad es que me encanta y estoy muy emocionado. Me encanta lo que dices del problema versus enfocarse en la solución, porque tal cual, o sea, es lo que ustedes hicieron, ¿no? Este tema de capitalizar de alguna manera la comunidad que ya tenían, sobre todo el tema de la data. Entonces, antes de pasarme con otro tema, me gustaría justo preguntarte sobre eso. ¿Qué consejos le podrías dar a la audiencia para cuando tiene una comunidad, mantenerla? Porque tener 100,000, una comunidad de 100,000 personas activas, pues no es tan fácil en Instagram ni siquiera hoy en día. ¿Y qué fue como lo que más te sorprendió aprenderles de esos insights que pudiste colectar de poder interactuar con ellos? Ok, pues yo creo que lo más importante a la hora de ya sea o estar creando una comunidad o mantenerla, pues lo más importante es que siempre estés realmente aportando valor. O sea, como que creo que al principio la gente piensa que no es tan importante dedicarle tiempo a, oye, ¿qué reels voy a subir? Oye, ¿qué stories? Y muchas veces hasta se nos hace tonto, ¿no? De, ay, no, pero eso de la red. Entonces es como, realmente ahorita es el canal y es la vía en donde sí o sí tienes que estar, en donde sí o sí te tienes que subir al trend, de estar en redes, de estar viendo qué está pegando, de estar pues muy al pendiente de justo cómo te puedes tú aprovechar también de las tendencias que hay de contenido, de formatos, ahora con los podcasts y con todo esto, pues puedes aprovechar realmente de ahí para crear una audiencia y compartir al final tu mensaje. Creo que al final la comunidad se va creando si tienes un mensaje muy grande. O sea, creo que esa es la única forma, por ejemplo, como marca, no tanto como pues, posiblemente como persona, pero una comunidad de marca al final es teniendo un propósito como muy grande. O sea, y creo que al final eso es lo que crea comunidades. Por ejemplo, yo soy muy fan de la comunidad de Platzi y por ejemplo, algo que veo que tienen, por ejemplo, ellos es justo eso. O sea, tiene una comunidad gigante de gente que está apasionada, pero porque saben que posiblemente esa empresa o esa marca tiene una misión enorme. Y como que al sentirte tú parte de esa misión, pues al final como que ayuda a que se sienta este sense de pues que la gente está activa y todo esto, ¿no? Eso como por una parte. Y de los otros, de los insights de la gente, pues como que al principio creo que muchos al empezar, una de las cosas que la mayoría de first time founders no hacen y que yo tampoco hice es como que descuidamos muchísimo la parte de hablar con el usuario, o sea, y que creo que como que le tomamos importancia hasta que nos damos cuenta que no lo hicimos, ¿sabes? Entonces es bien importante porque cambia muchas veces el realmente tu producto, lo que piensas, o sea, y que tendría que realmente nada más basarse, o las iteraciones, o mucho de lo que hacemos hoy día en Straight es realmente un proceso cíclico de, oye, a ver, vamos a hablar con el usuario, vamos a entender qué busca, sacar una hipótesis de eso, iterar, y se vuelve en un ciclo de estar lanzando mini productos enfocados a esa gente que ya usa, que ya está ahí. Y muchas veces creo que el enfocarte en esa comunidad y darle esa atención, pues al final como que te hace crecer orgánicamente también mucho más fácil, ¿no? Porque creo que a veces como que el descuidar esa parte, pues tus usuarios no se acaban llevando una muy buena experiencia. Pero creo que es como muy importante sí estar como con un ojo ahí. Y ahora en este proceso cíclico que hacen, ¿cómo hablan? O sea, ¿te refieres a el discurso que leen y cómo interactúan en redes sociales?
o hacen entrevistas a profundidad? O sea, ¿cómo hablan con yo ellos? creo que simple con el hecho de una llamada, un Zoom, o sea, por ejemplo, hay cosas tan sencillas como hoy organizar allí de, oye, te puedo hablar para enseñarte esta nueva función, ¿qué opinas? Y la verdad es que muchas veces pensamos que, oye, ¿cómo hablamos con un usuario y nos hacemos bolas? Y en verdad la Ay, no, mayoría... qué pena. Ajá, sí, Sí, sí. no, y en verdad la mayoría de usuarios te contestan cuando les dices, oye, te puedo marcar o te puedo hacer esto, y en una llamada, en un Zoom, en verdad preparando muy buenas, porque igual ahí hay como ciertas formas de pedir como unos buenos insights, o sea, tú no puedes llegar solamente y como, oye, ¿y qué quieres mejorar? No, pues obviamente el usuario no te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pero sí como tú tener muy bien realmente como cómo puedes llegar a preguntarle lo que le duele. Al final tú entender con qué está batallando, qué le quita tiempo, qué no le gusta hacer, como que más de cosas que le están molestando es una muy buena base para empezar a preguntar sobre cualquier cosa, ¿no? Ahí entonces, realmente, si hay alguien, por ejemplo, que está escuchando esto y que batalla para eso, en verdad es tan fácil como, oye, envía un mensaje y te lo juro que todos te van a decir, oye, sí puedo, márcame o agendemos. Y sirve mucho, o sea, desde que nosotros empezamos a aplicar eso en Straight ya como más constante, también nos ha ayudado mucho en cómo ejecutamos y en cómo tomamos decisiones, porque creo que al final en una empresa igual tienes que tomar tu decisión en base a lo que te dice el usuario y no muchas veces en lo que tú piensas que realmente es, ¿no? Porque al final el que lo va a pagar o el que lo va a usar, pues va a ser el cliente final. Claro, oye, y esto que dices de escarbar y ver, no preguntarle directamente qué es lo que quiere, me recuerda esta frase de Ford, ¿no? Que él decía, bueno, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho que un caballo más rápido, no hubiera Sí. yo hecho Sí, tanto. efectivamente. Ahí es justo como hacer un muy buen mix entre justo esos insights que te da el usuario, pero pues obviamente esa innovación que tú propones como marca, como emprendedor, como que creo que el mix de esas dos, pues al final hace que se creen productos muy buenos. Oye, y hablando de dolores del usuario, de esto que leía en White Paper, a ver, yo me acuerdo que había un tema con lo de las tallas. Si me preguntas a mí como persona que entiende cómo funcionan las plataformas de reventa, ¿no? De lujo, pues yo diría que en realidad, pues la gente sabe que no va a encontrar todas las tallas. Entonces te quiero preguntar, ¿realmente ha sido un problema para ustedes no tener tantas tallas como, por ejemplo, StockX, pero bueno, al final tiene otro tamaño StockX? Claro, sí, por ejemplo, nosotros ahí ahorita más que nada lo que estamos, por ejemplo, o con lo que batallábamos mucho, es que estaba entrando posiblemente mucha gente a nuestro sitio web, pero ¿qué pasa? Como de cada par, o sea, tenemos que tener muchas tallas, hay ciertos productos que son por los que más gente visita o los que más gente está buscando en ciertos meses, ¿no? O porque fue un lanzamiento, o porque fue tal. Entonces, hay veces que los productos más visitados no tienen todas las tallas disponibles. Entonces, hay mucha gente que pues quiere el par, pero que no lo puede comprar porque todavía a veces no hay un revendedor que lo tiene, ¿no? Pero ahí al final es un problema justo ahorita como de esta etapa, que realmente estamos en una etapa muy temprana como marketplace y que al final con volumen se va a solucionar esto, ¿no? O sea, es algo que ahí sí estábamos viendo como de, oye, realmente estamos como en ese tema de y que creo que muchos marketplaces pasan al principio de, oye, ¿qué le pongo más importancia al supply, a los clientes? Y más cuando es tan importante porque al final es como tener dos tipos de usuarios y pues no puedes descuidar a uno y al otro, ¿no? Entonces, el mantener un buen Depende de los dos, en igual medida. Sí, o sea, en un marketplace es muy importante que puedas tener la capacidad de crecer los dos al mismo tiempo, ¿no? Y que creo que es un reto que sí nos ha costado, pero que ahí vamos para que se pueda resolver. Oye, y ya pasando a casi la última parte de la entrevista, no quiero que te me vayas sin contarnos como esas, porque a ver, el tema de los ads, pues cada 6 meses cambia, ¿no? Entonces, la comunidad, ¿no? Pues ya ha empezado a tener como mucho esta curiosidad por el tema de los ads, específicamente ya con objetivos de conversión. Entonces, claro, yo te quisiera preguntar, dentro de estos últimos 6 meses, ¿qué has visto que les ha funcionado a ustedes
en Straight, que digo, ya sé que probablemente una de sus conversiones estrella no sea la compra, ¿no? O puede que sí, ¿no? Porque pues al final Claro. tiene que traer tráfico y gente al marketplace. ¿Cómo organizan ustedes la estrategia de ads en Straight y qué es lo que tú crees que ha sido el insight más sorprendente, tal cual, los últimos 6 meses respecto a cómo funciona hoy el algoritmo para este tema de los ads? Me encanta ese tema. Mira, justo hace poco, hace una semana, estaba tomando un curso nuevo de cómo crear mejores justo ahí igual ads, porque pues ya sabes que siempre con lo que pasa en Facebook es justo esto, como que cada año se actualiza pues, los updates y al final si te aprendiste como cómo funcionaban las ahí herramientas, luego te das cuenta que a veces que, ¿cómo que ahora ya las audiencias ya no jalan tanto? Ahora tienes Claro, que mucho enfocar- gusto. Sí, exacto. Entonces, como que sí la plataforma ha tenido muchos cambios y eso hace que sí las personas que estén enfocadas en ads sí tengan que estar en muy constante update de tanto webinars que posiblemente tenga, por ejemplo, ahora ya creo que ahí Facebook Ads ahí ofrece como estas llamadas con un AI asesor que te funcionan muy bien. Pero en general lo que he visto y lo que he escuchado igual es que ya no se trata tanto como de un juego de segmentación, sino ya se volvió un juego de creatividad, o sea, ya se volvió un juego en el que ya no importa real, o sea, sí te va a ayudar y más en una etapa inicial con presupuestos más pequeños a tener como muy audiencias segmentadas, pero cuando ya vas a incrementar tus budgets y que tienes que abrir tu público un poco más para que pues realmente puedas llegar a más audiencia masivamente, se vuelve mucho más en un juego de cómo dices de forma más creativa lo que haces, ¿no? Y que creo que es en donde al final tenemos que poner mucho énfasis o mucha atención a realmente cómo Sí, literal ahora... aventar toda la carne al asador ahí en la Porque cara. ahora imagínate que ya no es que estés compitiendo ni siquiera con tus competidores, o sea, ya estás compitiendo con todo el mundo, o sea, estás compitiendo con todas las industrias. Claro. Y pues realmente ahora tienes que estar de acuerdo que pues si la gente está haciendo pues este swipe infinito en todas las aplicaciones de social media y que es un canal de ventas, tienes que ver cómo hacer para que el usuario pare su atención y realmente escuche o quiera ver lo que tienes para contar, ¿no? Entonces creo que vale la pena mucho de dedicarle ahora más tiempo y más a las personas que están como metidas en e-commerce en realmente cómo hacer ads más creativos, ads más cortos, ads que se entienda súper bien qué hacen, por qué son diferentes y por qué tienen que ser ellos y cómo van a llamar la atención en los primeros 3 segundos, o sea, y que se vuelven un reto porque ahora hasta he escuchado gente que hace 80 pruebas de videos creativos para empezar al final a testear y se vuelve mucho más en esa carrera en donde pues posible ahora te va a tocar más ejecutar en esa parte para pues que al final puedas tener data más viable, ¿no? Ahora ya no basta con posiblemente solo hacer 2, 3 pruebas y ver qué tal. Si realmente quieres maximizar y como darle de lleno, sí va a ser mucho más ahora como en la parte creativa y que es algo que nos ha tocado a nosotros, nos ha tocado de tener muchos formatos de contenido y de esos formatos crear como múltiples versiones para al final estar testeando, o sea, creo que más en una etapa temprana es lo que se necesita hacer, como tirarle más, apostarle a vamos a hacer todas las pruebas, pero tener la mayor data de qué creativos son los que más jalan, qué intros son las que más jalan, qué tipo de valor, con qué mensaje o con qué línea fue con la que la gente más se quedó y como el estar analizando esas pequeñas cosas e iterar sobre eso, creo que es como la forma de ahora en donde se tienen que ir llevando seguramente toda esta parte de los ads, ¿no? Oye, y imaginemos un escenario ficticio en el que digamos que tienes un muy buen click to rate, no sé, en el anuncio, o sea, realmente la gente está interactuando muy bien con el anuncio y llega a la página. Cuando no tienes un porcentaje tan alto de conversión ya dentro de la página, ustedes en Straight, ¿qué te ha parecido que es lo más relevante entrar a revisar? ¿Experiencia de usuario o líneas en la página web como tal?
Claro, mira, sí es muy importante, obviamente, el tema de la experiencia de que va a tener el usuario y más si es la primera vez que va a entrar, ¿no? Como esa carta de presentación al final de qué es tu marca o de qué es lo que vendes. Pero creo que lo más importante, independientemente de cómo pasa el usuario, es cómo obtenemos algo de su data. O sea, por ejemplo, nosotros ahora estábamos mucho enfocados a posiblemente si no va a ser un usuario que no compre, oye, ¿cómo podemos hacer para mínimo sí obtener su correo o su talla o algo? Pero que realmente cada lead que entre nos pueda dejar algo de información que posiblemente en un futuro podamos usar. Porque como cada vez los ads van a ser más caros, creo que las empresas al final van a tener que también tener motores como Total. de retargeting orgánicos más potentes, ¿no? Y al final eso es todo lo que se va a construir si empiezas a armar tu buena base de datos y empiezas a tener realmente una forma en la que puedas convencer al usuario de, oye, déjame tu correo, pase lo que pase, y que creo que es lo que, como lo que he visto que ahorita, pues es bien importante si tienes una conversión baja, que por ejemplo en nuestro caso es lo que nos pasa, ¿no? Nosotros recibimos mucha gente que dice, oye, pues tal vez y no quiero, pero estoy buscando este otro par que no encontré. O promocionamos mucho hacia el tema de blogs, hacia el tema de entérate, hacia el tema de cómo podemos obtener ese correo o ese algo del usuario, ¿no? Oye, entonces entiendo que es como literal hacer que alguien entre a una tienda física, ¿no? Y que no se vaya sin dejarte sus datos. Esto que me dices de que aunque sea la talla, lo dicen, o más bien lo empezaron a hacer a partir del tema de la first party data, o fue algo que fue más bien algo de rebote. Sí, fue algo más bien como una solución al ver lo que estaba pasando, ¿no? Porque fue más bien como, oye, a ver, si realmente está entrando mucha gente y también es mucha gente que posiblemente pues no está volviendo, pues mínimo hay que ver cómo toda esa gente que se metió y no compró, pues podemos ahí obtener algo, ¿no? Y hay varias formas de obtener como esa data. Hay muchos tanto plugins o hay muchas formas que puedes hacer como de formularios o cualquier cosa que puedas incentivar al usuario para que te deje algo, creo que es muy bueno, o sea, y que ya se utilizaba desde hace mucho, ¿no? Pero que creo que ahora es más ahí importante, más si justo tienes una conversión baja o si estás ahí empezando, que sí es bien importante que empieces a armar esa buena base de datos, porque yo lo que estoy viendo es que al final si empiezas con una muy buena estructura de esa base de datos y empiezas a hacer bien las cosas desde un inicio, pues ya al final vas a tener todas las bases para cuando empieces a escalar y que eso te va a permitir tener una mejor estructura, avanzar más rápido, el ejecutar más rápido y teniendo ya data clara y pues más que nada ya esa como constancia de analizar la data, porque creo que en muchos posiblemente business sí se hace, pero solamente tal vez cuando es situación de crisis o cuando es situación de tal, se analiza la data, ¿no? Pero no se hace como una no se hace como recurrente el estar viendo de, oye, realmente cómo en base a los datos voy a enfocar posiblemente mi ejecución, que justo los datos no son la única cosa, o sea, de hecho hay muchas startups que dicen de que, güey, que tus decisiones no solo se basen en datos, sino realmente igual en estas experiencias y estos insights. Hay veces que estos insights de hablar con el usuario en persona te dicen mucha más data que lo que pasa en los números y en eso, ¿no? Entonces, es bien importante hacer como un mix de ambos, ¿no? Y al final, digo, corrígeme si me estoy equivocando, pero me da la impresión de que como founder, en la etapa en la que estás ahora, tratas de que puedan hacer o actuar pues lo que está en su margen, ¿no? Pensando obviamente en que en un futuro quieren escalar, ¿no? Pero pues contemplando el alcance que tienen hoy. ¿Es así? Sí, exactamente, sí, o sea, creo que ahorita más bien estamos viendo igual justo como de posiblemente cosas que no hicimos la primera vez que iniciamos, de justo de, a ver, ya sé que la regué en esto, pues ahora sí lo tengo que hacer bien, así, pero va también mucho más en el tema de igual ir dejando una buena base como te lo platicaba, que creo que es lo más importante de como esto o en cualquier momento al final tú esperas que si ya llegas como a este product market fit, ¿no? Y que a partir de ahí pues puedas recibir posiblemente una inversión y que tu growth se acelere demasiado,
pues hay muchas ahí startups que posiblemente la pasan muy duro. Entonces no te garantiza tampoco como nada, pero sí siento yo mínimo que teniendo esas buenas bases vas a hacer que el proceso pues no sea tan doloroso, ¿no? El de crecer muy, muy rápido, así como a toda costa y un desmadre, etcétera. Sí, claro, no, me parece súper, súper interesante. Y ahora, pues yo me podría quedar aquí haciéndote preguntas otra hora más, pero empezando a cerrar un poco, vamos a pasar a la parte de las preguntas rápidas. Ya no pudimos hablar tanto de este tema de moda, pero bueno, a ver si después Sí, hacemos ya, una parte 2. Reconectando la industria de la moda. Súper. Primera pregunta, ¿hay algo que te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté? Pues realmente ahorita no, o sea, todo bien, creo que posiblemente hasta sí estaría bueno armar un otro, pero para hablar de moda, porque sí hay justo, creo que hay mucha historia acerca de mucha gente que posiblemente le gusta el diseño o le gusta la moda y que posiblemente piensa que tal vez la única forma de emprenderse a una marca de ropa, ¿no? Que creo que es lo que a mí, yo he visto que la mayoría de gente que le gusta la moda dice, es el único camino que hay, pero pues realmente hay muchos más y conociendo historias de, por ejemplo, ahora gente que son los diseñadores de marcas muy grandes o o que están en posiciones como de direcciones creativas y como que todo el tema de que te das cuenta que realmente es algo muy importante más ahora si eres una marca direct to consumer, como todo el tema de no solo en sí en la moda, pero sino cómo es el look and feel que transmites de tu marca, que al final va muy relacionado con la moda, pero como que creo que esos conceptos estaría muy padre luego en otro, ahí empezar a platicar y ahí a aventarnos más historias, ¿no? Sí, ¿sabes qué se me ocurre para la siguiente temporada? Podemos hacer como uno enfocado en este tema de la industria y también en la parte de los sneakers, o sea, que sea como algo en lo que tú te sientas como pez en el agua 2X. Sí, no, buenísimo, total. Súper. Segunda pregunta, que te digo que casi no hablamos de esto, pero bueno, en una palabra, ¿cómo definirías la moda de tu país? La moda de mi país, a ver, déjame lo pienso para decirlo bien. Híjole, yo digo que la moda del país, es que, ve, o sea, la estoy pensando porque yo creo que hay o sea, en México hay mucha gente que sí no le da todavía importancia mucho como que a la moda, pero como que la cultura clásica que hay aquí como de más del tema de raza, como de la cultura del street, del graffiti, como ahí el barrio, como que creo que es una cultura muy, híjole, no sabría qué palabra puedo ponerle ahí en verdad, me agarraste bien curva, sí, no sé cómo definir, pues es que en México Dile en inglés si quieres, no pasa nada, ya sé que... Sí, no es como en inglés, pero no encuentro como que una palabra para describir realmente como lo que pienso de la moda en México, ¿no? Ok, bueno, serás el único invitado al que se la pase, porque todos en 6 temporadas han dicho su palabra clave, entonces no te preocupes. Sí, no, ahí yo te fallo. Bueno, pero para el siguiente episodio no te vas a salvar, entonces la tienes que ir como pensando. Sí, bueno. Y tercera pregunta, ¿hay algo que nos podrías dejar para que la audiencia que está escuchando hoy el episodio, que no sabemos cuándo va a ser porque es la naturaleza de los podcasts, Claro. que te gustaría dejarle para que sea como un recurso que a ti o te ha ayudado mucho o te ha cambiado alguna manera de pensar? Nos han dejado libros, nos han dejado podcasts, meditaciones, documentales, lo que tú quieras dejar, está cool. Súper. Mira, algo que últimamente me sirve mucho más como, no sé, como que un concepto que me ha gustado desde pequeño es cómo te vuelves mejor vendiendo tus ideas. Y justo hay un libro que acabo de leer como que te enseña, te cuenta la historia de un chavo que estaba en el FBI y que él se encargaba de las negociaciones con rehenes. Entonces,
pues ahí él te cuenta como técnicas de negociación. Está muy, muy padre, es un libro muy clásico, pero nunca lo había leído y que creo que te da una muy buena base de posiblemente cómo estar preparado, ya sea para cuando vas a, pues posiblemente contratar a alguien o hacer un pitch, como que bases muy buenas para poder vender tus ideas. Creo que es un recurso y un skill que si lo aprendes y que si eres muy bueno en eso, prácticamente te va a ayudar en todo. O sea, en verdad, a tanto si quieres compartirle una idea a un amigo tuyo, convencer a alguien de hacer algo, como que realmente eso funciona mucho para igual ponerte en una posición muy de cómo también saber platicar o manejar deals complicados, ¿no? Como que ahí el enfocarnos en eso creo que puede ser bueno. ¿Cómo se llama el libro? Se llama, creo que las 9 reglas del poder. Déjame, te digo muy bien. ¿7 reglas o 9 reglas? No. Mira, rompe la barrera del no. Las 9, las 9 principios para negociar como si la vida te fuera en ello. Está muy bueno. Es de Chris Voss. Este es un gran libro, la verdad. No me acuerdo si lo escuché en recomendaciones o dónde, pero me acuerdo que lo escuché en algún podcast que lo recomendaban. Entonces, genial. Lo voy a tomar como una señal personal también. Es un muy gran libro, ahí en verdad, yo lo recomiendo mucho. Y además, ¿sabes qué? O sea, la realidad es que cualquier emprendedor que esté escuchando este episodio, si quieren emprender, van a tener que saber vender. ¿O tú crees que no es así? No, es la herramienta número 1. O sea, si no sabes vender va a estar muy difícil sobrevivir acá. O sea, ahí en verdad es el skill que necesitas de ley. Y no solo para el business, yo creo que realmente en todo lo que hagas te va a poner en una mejor posición el saber entender ahí igual cómo funciona una negociación. O sea, y que luego, por ejemplo, en este libro mucho te dice que mucha gente lo malinterpreta de no, es que cómo voy a aprender de una negociación que fluya, pero no, es realmente el entender cuáles son las reglas de ahí el juego, al final de cuentas, para que tú puedas ahí estar, ¿no? O sea, creo que es muy importante. Claro, la mecánica detrás. Ay, David, pues me dio mucho gusto este ratito que nos cediste de tu apretada agenda y yo creo que la audiencia va a aprender muchísimo. Ya quedará pendiente ese siguiente episodio para la temporada 7, pero te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, nos dejaste demasiados aprendizajes valiosos y cuando quieras, Marketing a la Moda es tu casa. No, hombre, mil gracias a ti por invitarme, Ale, me la pasé muy bien igual aquí platicando y igual feliz de volver para una parte 2, pero muchas gracias. Reconectando la industria de la moda. Fashion Drive, espero que hayan disfrutado tanto el episodio como yo. David al final pues es una persona súper abierta, si se dan cuenta es muy generoso con lo que comparte. Hay muchos podcasts, entrevistas con él en los que pueden escuchar un poco más pues de su historia, de cómo fue el tema de la ronda de levantar capital. Pero bueno, aquí quisimos enfocarnos en marketing y en cómo ha construido la comunidad, que creo que para ustedes como audiencia de Caminos a la Moda es lo más valioso de todo lo que él nos podía enseñar. Nos faltó tiempo, ¿no? Yo creo que a lo mejor si nos echamos un segundo episodio de sneakers y luego un tercero de muy específico ya de métricas de Facebook Ads, yo me sentí muy a gusto porque le podía preguntar cosas súper específicas pensando que al final los dos traemos un background un poco parecido en el sentido de que estudiamos marketing. Y bueno, recuerden que pueden encontrarlo en LinkedIn como David Estrada. Cualquier cosa que le pregunten, que lo busquen, él seguramente en algún momento les va a contestar. Y pues vayan a seguir las redes de Straight. En Instagram sobre todo es donde tienen la comunidad de los más de 100,000 seguidores que platicábamos en el episodio. Y bueno, Fashion Drive, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que Caminos a la Moda es patrocinado por la casa consultora de Marketing a la Moda. Así que si ustedes después de escuchar este episodio se dieron cuenta que necesitan un poco de auxilio o de asesoramiento, acompañamiento con temas de e-commerce, temas de Facebook Ads o ads en anuncios en otras plataformas o solamente acompañamiento estratégico para que ustedes puedan poco a poco ir consolidando y después escalando su marca, mándenos un correo a contacto@marketingalamoda.com o escríbanos en Instagram o al WhatsApp +52 221 390 8116.
Fashion Drive, espero que hayan disfrutado mucho el episodio y que hayan aprendido mucho. Si saben de alguien a quien le pueda servir escuchar este en particular, compártanlo por favor para que podamos seguir creciendo y apoyando a la industria con este contenido que generamos gratuitamente sin costo para ustedes. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente episodio. Estás escuchando Caminos a la Moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es todo esto, la moda es identidad, cultura, lenguaje. A vivir y vestir sin etiquetas. O sea, la ropa no es ni para él ni para ella, es para todos. Yo que llevo como la estrategia de la marca y que estoy metida en el tema de marketing y publicidad, para mí no hay cosa que más agradezca que el yo haber aprendido a hacer un zapato. Tenemos que humanizar a la industria de la moda. Ya está decir si la moda es linda o no. O sea, hay muchísimo detrás. Empezaron a contratar equipos más fuertes, más grandes, generaciones más jóvenes que traían todo el chip de la parte de la tendencia, de lo que se venía. Creo que hay muchísimos talentos todavía por descubrir que tienen muchísimo potencial. Yo creo que descolonizar nuestra mente y dejar de pensar la moda como exclusiva o que lo más nuevo viene de Europa. Te conectamos con la industria de la moda.